Buenas noches. Vamos a ir dando inicio entonces a la clase de hoy, ¿ya? Para ello vamos a ver lo que vienen a ser hoy las asociaciones accidentales, ¿no? O de cuentas en participación. Este es un tipo de sociedad que es muy común en nuestra sociedad, ¿ya? Debido a las actividades, ya sean comerciales o de servicios que se prestan, nace la necesidad de poder crear ese tipo de sociedad. Ya habíamos visto lo que viene a ser la sociedad de responsabilidad limitada. Ahora nos toca entrar en esta, ¿ya? La sociedad o asociación accidental o de cuentas en participación. Dentro de los negocios en sí, ¿no? De las actividades comerciales y de servicio, como les mencionaba, hay relación tanto a corto y largo plazo donde se originan algún tipo de oportunidad, alguna posibilidad de que puedan obtenerse ganancias en un determinado periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Hay actividades eh, que necesariamente, ya sean deportivas, nacionales, adjudicaciones, licitaciones, cuya demanda sea bastante elevada, podríamos decir, ¿ya? Es necesario crear este tipo de sociedad. Por ejemplo, aquí nos dice, dentro de los antecedentes, se constituye una de las formas de organización comercial existentes ante la aparición de sociedades en la Edad Media y son considerados los precursores de las sociedades en combandita por la desigualdad jurídica que existe entre los socios. Esto es un punto entonces que vamos a notar en este tipo de sociedad. Entre su característica, el Código de Comercio lo respalda en su artículo 365, donde hace mención por el contrato de asociación accidental o de cuentas en participación de dos o más personas, las cuales toman interés en una o más operaciones determinadas, a cumplirse mediante aportaciones comunes, llevándose a cabo las operaciones por uno o más o todos los asociados según se contenga el contrato. Para que podamos entender tal vez un poco más esta figura. Ustedes, por ejemplo, vámonos al ámbito público, que es donde comúnmente se ve esto. El Estado, ya sea central, municipal o departamental, cualquiera de ellos, lanza una licitación para poder construir el tramo de una carretera, construir un hospital o construir un colegio, ¿ya? Lanza una convocatoria y como pueden ver ustedes, la magnitud de esa licitación son miles y miles de dólares de bolivianos los cuales entran en juego, ¿ya? ¿Y qué sucede? Que para que yo me pueda adjudicar es necesario que se tenga o pueda contar en sí con todo el capital necesario para poder ejecutar esa obra. Si yo me adjudico como empresa a la construcción de un tramo de carretera, tengo que cumplir con todo, ¿no es cierto? Se supone que si estoy adjudicándome, voy a cumplir. Pero, ¿qué sucede? Nosotros no tenemos la capacidad de poder cubrir la totalidad de esa obra. Entonces, surge la necesidad, podríamos decir, de unirnos con otra empresa, ¿ya? Y juntos con esa empresa poder ejecutar la adjudicación a la cual nosotros vamos a adjudicarnos. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder llevar a cabo la licitación en su totalidad. Entonces, podríamos decir, si yo me estoy adjudicando o quiero adjudicarme al contrato para hacer el tramo de una carretera, ¿no? Por ejemplo, han de haber visto aquí en el Cuarto Anillo y Virgen de Cotoca, ¿no es cierto? Están en este momento haciendo un puente, ¿no? Eso, por ejemplo,
viene a ser una sociedad accidental, ¿ya? ¿Cómo se da este caso? Les mencionaba que yo como empresa o única empresa no puedo cubrir la totalidad de la obra. Entonces me uno con otra empresa y entre las dos hacemos una aportación para poder adjudicarnos ambos a esta licitación y poder decir, ¿no? Tú tienes el material, yo tengo la mano de obra, entonces nos unimos y hacemos la construcción de ese tramo de carretera, colegio o hospital o cualquier licitación. Entonces, entre ambos, yo tengo el personal, ¿no es cierto? La mano de obra y yo tengo el material. Entonces, ambas necesitan de una para que pueda ejecutarse este tipo de actividad. Estas sociedades no está sometida, dice, a requisitos que regulan la constitución de las sociedades comerciales, ni requiere de inscripción en el registro de comercio. Su existencia se puede acreditar por todos los medios de prueba. Entonces, para la creación de este tipo de asociación, no necesito hacer ningún tipo de registro, ¿ya? Me refiero o nos referimos aquí a los registros a los cuales señala el Código de Comercio, ¿no? Como lo es la SRL, la cual tengo que sacar mi NIF, mi matrícula de comercio, licencia de funcionamiento, entre otras. No, aquí se supone que somos dos empresas ya constituidas legalmente y ambas nos vamos a asociar, ¿ya? Entre los derechos y obligaciones, él o los asociados encargados de las operaciones actuarán, dice, en su propio nombre. Los terceros adquieren derechos y asumen las obligaciones, solamente con respecto a o a los dichos asociados, cuya responsabilidad será, ¿no? Solidaria e ilimitada. Los asociados no son encargados de las operaciones, carecen de acciones directas contra terceros. Eso lo vamos a ir viendo de a poco en qué consiste. Consentimiento de los asociados. En cuanto al consentimiento de los asociados o los demás, él o los encargados de las operaciones hacen conocer los nombres de estos, ¿no? Para que puedan estar obligados ilimitadamente y solidariamente ante o frente a terceros. En cuanto a la rendición de cuentas, todo asociado no encargado de las operaciones tiene derecho, dice, a pedir el funcionamiento o rendición de cuentas de las operaciones de los asociados. Para que se pueda comprender un poco, ya a este punto a lo que íbamos, es necesario que nosotros seamos dos o más empresas las que formemos este tipo de asociación, ¿no? O este tipo de sociedad para que podamos ejecutar una licitación, ¿ya? Entonces, si somos dos empresas las cuales nos vamos a unir, una va a tener la mano de obra y la otra va a tener el material y juntos vamos a poder construir el tramo al que nos hemos adjudicado, una de las dos se va a encargar de llevar todos los registros contables de la sociedad, ¿ya? Independientemente a la actividad a la cual se dedica, ¿ya? Sin embargo, la parte que no lleva el registro, ¿no es cierto? El control puede exigir, ¿no? Que se le informe de cómo van las operaciones en esta sociedad, ¿ya? Entonces yo tengo derechos como asociado de conocer cuál es el estado de esta sociedad que hemos formado, ¿ya? Algo que aquí nos aclara es que todos los asociados, ¿ya? Van a quedar obligados ilimitadamente y solidariamente. En caso de que ocurra algún tipo de eventualidad en cuanto a obligaciones sociales, obligaciones tributarias o cualquier otra cosa, entonces nosotros vamos a ser solidarios ilimitadamente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso?
que si somos dos los socios, los cuales estamos formando esta sociedad, si tenemos una deuda de una obligación social de 50.000 bolivianos y supongamos que decidimos entre los dos pagar 25 y 25, no quiere decir que yo si pago mis 25 voy a quedar libre de la obligación. No, voy a ser solidariamente todavía acreedor de esa deuda hasta que la otra persona, el otro asociado, no cubra la totalidad. Y muchas veces ocurre que yo como asociado voy a tener que cubrir tal vez un 100%, ¿ya? Entonces a eso se lo llama o se lo determina como que estén obligados ilimitadamente y solidariamente. El hecho de que nos repartamos nosotros las obligaciones y agarremos, cancelemos como corresponde, sin embargo el otro no cancela, entonces nosotros seguimos obligados a eso, ¿no? El término dice solidariamente, sin embargo nosotros estamos de forma obligatoria ahí, ¿ya? No nos, no nos deslinda el derecho de esa obligación. ¿Se va comprendiendo, entendiendo este tipo de sociedad? Su mismo nombre lo menciona tal cual. Es una asociación accidental. Entonces, ¿a qué se refiere ese nombre? Que nosotros podremos decir que accidentalmente nos estamos asociando, ¿no es cierto? Para que ambos tengamos un beneficio propio, ¿ya? ¿Se va comprendiendo? ¿Se entiende a qué fin tiene este tipo de sociedad? Dicen, pero ¿por qué se dice accidentalmente? ¿A qué se refiere ese término? Es que el mismo código nos señala que no hay obligación de hacer ningún registro, ¿ya? Es decir, no vamos a registrar nosotros eh, alguna razón social o algo. No vamos a hacer ningún registro en lo que viene al CEPREG. ¿Se comprende? Sí, Lice. ¿Ya? Por eso ahí se llama o se lo denomina asociación accidental. Esto va a ocurrir por el hecho de que, como les decía, mayormente se lo ve en el tema de licitaciones que son de miles y miles de bolivianos o dólares que son invertidos. ¿Por qué? Una sola empresa no tiene tal vez la capacidad de poder hacerla por sí sola esa obra para poder adjudicarse, ¿no? Entonces necesita de otra empresa para que ambos puedan, en todo caso, realizar la obra. Ahora, ¿qué, qué puede suceder, por ejemplo? Nosotros vamos a ver más adelante otro tema que se llama fusión de empresas, que podríamos decir que es similar el caso, pero no. ¿Por qué? Porque vamos a decir que la fusión de empresas son dos sociedades que van a unirse, ¿ya? Esta fusión puede llevar a que se tenga una nueva razón social, ¿no es cierto? De la nueva sociedad, ¿ya? Y de esta manera nace una nueva sociedad en esta fusión. Y otra viene a ser la absorción de que tenemos dos sociedades y una va a absorber a la otra, ¿no? ¿En qué sentido va a absorber? Va a absorber todas las obligaciones ya que tiene la empresa, es decir, va a absorber todos sus activos como también sus pasivos. Entonces, son temas muy distintos ya a esto de aquí. Aquí nosotros nos estamos uniendo como asociación, pero no nos vamos a fusionar. ¿Por qué? Porque cada empresa como tal va a seguir funcionando de forma independiente, ¿ya? Simplemente nosotros como sociedades vamos a hacer la aportación y vamos a decidir entre ambas quién va a llevar el control de esta sociedad que estamos creando, de esta asociación accidental o de cuentas en participación, dice. ¿Ya? ¿Por qué la llamamos cuentas en participación? Porque necesariamente la empresa que se haga cargo de llevar todos los registros tiene que llevar un registro
de todas las cuentas relacionadas a esta sociedad. Es decir, es como si dijéramos que vamos o tenemos que hacer un registro contable independiente para esta sociedad. Vamos a llevar una contabilidad aparte de nuestra sociedad. Nosotros, por ejemplo, yo puedo ser Comercial Roja SRL, ¿ya? Y estamos formando una sociedad con otra empresa. Entonces, si yo me hago cargo de llevar todo el control de este tipo de sociedad, entonces yo tengo que hacer mi contabilidad como comercial y tengo que hacer aparte la contabilidad de la asociación que estamos formando, ¿ya? Y no mezclar, ¿no? En todo caso, los registros que se vayan a llevar. ¿Se comprende? Dicen, dicen, buenas noches, dicen una consulta. Dígame. En ese caso, las utilidades se dividen al monto que están poniendo cada empresa. Exactamente. El tema de Ah, distribución de utilidades, utilidades o pérdidas que se tengan, se la tiene que distribuir en función al aporte, ¿no? Que se haya hecho. O en todo caso, en algún tipo de acuerdo que se haya llegado en un inicio. Porque nosotros inicialmente, al momento de fusión, no de fusionar, no, perdón, de formar esta asociación, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? En cuanto a la distribución y en cuanto a la aportación también de capital. Porque como tal nosotros tenemos que aportar. Si yo tengo, como le decía el ejemplo, tengo la mano de obra y el otro tiene el material, pues yo no solamente voy a aportar con mano de obra, también voy a aportar con capital, ¿no es cierto? Porque es necesario hacer el pago de trámites en general, de gastos que se tengan que realizar dentro de la obra, ¿no? O de la actividad que vayamos a desarrollar. Entonces nosotros tenemos que poner desde un principio, podríamos decir que va a existir un documento, ¿no? Tal vez un contrato de por medio al cual nosotros vamos a regirnos en cuanto a la distribución de las utilidades, de las pérdidas y la forma de aportación de cada uno. ¿Se comprende? y le dicen, Diga, sí, está bien, Liz. Otra consulta más, dicen. diga. mm, ¿Y quién se encarga del área financiera? Ya sean los dos o uno puede ser o el que tiene em, más patrimonio, más capital. Ya, eso por eso le decía, nosotros inicialmente, al momento de constituir esta sociedad, tenemos que poner todos esos puntos claros. Y aquí mismo nos lo mencionaba. Eh, aquí. Esta sociedad, dice, no está sometida a los requisitos que regulan la constitución de las sociedades comerciales, ni requiere ni de inscripción en el registro de comercio. Su existencia se puede acreditar, dice, por todos los medios de prueba. En cuanto a los medios de prueba, pues justamente van a ser los documentos, un contrato de por medio entre ambos, a la cual nosotros vamos a adecuarnos, podríamos decir, ¿no? Luego acá. Él o los asociados encargados de las operaciones actuarán en su propio nombre, dice. Los terceros adquieren derechos y asumen obligaciones solamente con respecto a dichos asociados, cuya responsabilidad es solidaria e ilimitada. Los asociados que no son encargados de las operaciones carecen de acciones directas contra los terceros. Es decir, que aquí nosotros vamos a determinar cuál de las sociedades, ¿no? Se va a encargar de realizar todas las operaciones, ¿ya? Y la otra, que va a ser el asociado, simplemente va a poder, como le digo, va a poder supervisar, sí, lo puede hacer, ¿no?
¿Por qué? Porque tiene el derecho de vigilar la labor de los encargados, además de exigir una rendición de cuentas, ¿no? Entonces, todas las operaciones que se vayan a realizar eh, bajo el encargo de una de las sociedades, pues tienen que rendirle cuentas a la otra, ¿ya? Si bien aquí nos dice que no tienen acción directa, ¿ya? Pero sí van a tener derecho a poder vigilar, ¿no es cierto? Y poder pedir una rendición de cuentas de todo el trabajo y de las operaciones que se hayan llevado a cabo. ¿Alguna pregunta, consulta? No, Lice. Muy bien. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer, ya les he enviado al WhatsApp una pequeña imagen de los ejercicios que vamos a ir realizando para que se vea de qué manera se va a trabajar, ¿ya? Eh, Prácticamente al haber una ausencia de formalidades para este tipo de acción, asociaciones, nosotros debemos de realizar todo el sistema contable, si se lo quiere llamar así, a algo concreto, ¿no? La empresa que se vaya a hacer cargo tiene que llevar todo el registro contable como tal. Entonces, vamos a ir viendo nosotros aquí. Yo voy a usar aquí la plantilla de Excel para que podamos trabajar, ¿ya? Vamos a llamar aquí a nuestro libro diario. Entonces, aquí nos vamos a apoyar, ¿ya? Y empezamos. ¿Se puede ver el libro diario y la imagen de paso? Sí, Licen. Muy bien. Vamos a ir empezando entonces para que se pueda comprender mejor con el ejercicio. Muy bien, ahí creo que se ve mejor. Bien, nos dice, la constructora López y compañía y fábrica de losetas y tubos de cemento Hércules Limitada acuerdan unir sus esfuerzos a fin de adjudicarse, dice, la instalación de una red de alcantarillado en la zona sur de la ciudad, licitada por la alcaldía municipal. Entonces, ¿qué nos está mencionando aquí? Que la alcaldía municipal, ¿no?, ha lanzado una licitación para que las empresas puedan presentar sus propuestas y poder adjudicarse a este proyecto de una red de alcantarillado. Entonces, en el ejemplo nos dice que dos sociedades van a presentar esta propuesta, ¿ya? Y se van a adjudicar, o bueno, ya están adjudicadas en todo caso. Una que viene a ser una sociedad limitada, que es una SRL, y la primera que viene a ser una constructora López y compañía, que no lleva siglas de una SRL o de una SA. Por lo tanto, vamos a determinar que viene a ser una sociedad colectiva, ya que la colectiva luego la vamos a ver. Nos dice, López y compañía será responsable de realizar todas las operaciones, los costos que implica el estudio de suelos, la excavación, colocado de tubos y otros que se cancelen con sus recursos. Estos van a constituir su aporte, dice. Entonces, ¿qué nos da a entender aquí? Que la primera sociedad, López y compañía, va a ser responsable de llevar los registros contables. Además de ello, dice, todos los gastos, costos que se vayan a ir generando, ¿ya? Van a constituir aporte como tal, o van a ser parte de los aportes que tienen en la obligación de dar.
Luego nos dice, la otra empresa, Hércules Limitada, va a proveer, dice, los tubos de cemento, cuyo valor también constituyen su aporte. Adjudicada la licitación, López y compañía efectúa las siguientes operaciones. Antes de iniciar, entonces, debemos comprender bien cuál es el tratamiento contable que le vamos a dar y quién se va a hacer cargo de qué cosa. Como decíamos en la parte teórica, ya, dos sociedades se han adjudicado a este alcantarillado, ya, a esta licitación como tal. López y compañía, la primera sociedad nos menciona que va a ser responsable de los registros contables y los costos que se vayan a generar, ya, dentro de las operaciones van a constituir su aporte. Y la otra, que va a ser Hércules Limitada, va a proveer de material, ¿ya? Y ese material justamente va a constituir también su aporte. Hasta ahí queda claro quién se va a hacer cargo de qué. Sí, Licen. Como pueden observar aquí entonces en el ejemplo, no tenemos una razón social como tal. No es necesario, ¿ya? Simplemente que nos estamos uniendo dos sociedades para poder adjudicarnos a una propuesta o una licitación, en todo caso, de la alcaldía municipal, ¿ya? Entonces, como yo les decía en el ejemplo, aquí el claro ejemplo es Hércules Limitada tiene el material y nosotros como López y compañía, pues tal vez tenemos la mano de obra y capital, ¿no? Entonces, necesitamos una de la otra para que ambos podamos sacar beneficio de esta licitación, ¿no? Entonces, vamos empezando con los registros contables para que se pueda ir comprendiendo mejor. El libro diario como tal, ¿ya? Lo va a manejar López y compañía. Vamos haciendo entonces, tenemos 9 puntos aquí, ¿ya? El primero de ellos nos menciona gastos por trámites. Luego dice que se recibe un anticipo. Hay costos por estudio de suelo. Tenemos material que se nos dota. Tenemos otro desembolso. Entregamos la obra. Cancelamos los impuestos. Distribuimos, dice, la utilidad, ¿no? Y realizamos la devolución de los aportes y se acabó la sociedad. Como pueden ver, vamos a llevar registros contables hasta culminar la obra y disolvemos la sociedad, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la disolución? Pues distribuimos las utilidades o pérdidas que se hayan tenido, devolvemos los aportes que queden, ¿no? Y se acabó la sociedad. Muy bien, vamos entonces viendo. ¿Alguna pregunta, consulta antes de poder iniciar? ¿No hay ninguna? No, Licen. Muy bien. Entonces, empezamos. El primero, gastos por trámite según recibos, dice de 2.000 bolivianos. Entonces aquí nosotros vamos a crearnos eh, prácticamente cuentas relacionadas a este tipo de actividad, las cuales van a ir siendo esas. Vamos a poner o vamos a crear, todo lo vamos a poner todo, ya. Nosotros como compañía, López y compañía que somos, tenemos que adecuar las cuentas contables para poder identificar eh, este tipo de sociedad. Les decía yo que vamos prácticamente a llevar un registro contable
aparte, ¿no? Para poder hacer la integración de los aportes que vayamos a ir registrando. Aquí los gastos por trámites, según recibos por 2.000 bolivianos. Este, este gasto que se está dando, ¿quién lo está realizando? ¿López y compañía o Hércules Limitada? ¿Perdón? Licen, ¿Sí? ¿Me escuchó? en ese caso tendrían eh, que pagar los dos, dice, porque son los gastos de trámites. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar? ¿Está presente Carlos? Sí, ¿no? ¿Qué dice Carlos? No hablan los demás. Bueno, para que quede claro nuevamente, ¿ya? Y podamos comprenderlo mejor. En el segundo parágrafo nos menciona, López y compañía será responsable de realizar las operaciones, los costos que impliquen el estudio de suelo, excavación, colocado de tubos y otros que se cancelen con sus recursos. Van a constituir su aporte. Sin embargo, Hércules Limitada solamente va a proveer, dice, los tubos cuyo valor van a constituir su aporte. Entonces pregunto nuevamente, ¿quién se va a hacer cargo de este primer punto? López y Cía. Ya. López y compañía, ¿no es cierto? Bien. Entonces, nosotros vamos a ir creando cuentas, ¿ya? Relacionadas a este tipo de actividad. Y vamos a tener, por ejemplo, cuentas por cobrar a la asociación. ¿Contra qué? Contra Caja Moneda Nacional. ¿Por cuánto? Por 2.000 bolivianos y 2.000 bolivianos. Entonces, ¿qué he hecho? Como sociedad López y compañía, estoy sacando de mi caja general, ¿no es cierto? De mi caja propia de mi empresa para poder hacer un aporte aquí, un gasto, ¿no es cierto? Entonces, le estoy poniendo cuentas por cobrar a la asociación que hemos formado y está saliendo dinero de mi caja. Entonces, como ya estoy colocando aquí las cuentas por cobrar a la asociación, voy a registrar una nueva cuenta que voy a llamar cuentas en participación, cuentas en participación contra aporte de López y compañía de 2.000 bolivianos. Esos serían los registros que debo de realizar para esta primera operación, gastos administrativos. Como empresa López y compañía, yo les mencionaba que yo tengo mi propia contabilidad. Entonces estoy sacando de aquí justamente de la caja a cuentas por cobrar, porque estoy sacando este dinero para la sociedad, ¿no es cierto? Para este gasto que voy a generar. Ahora, ese gasto como tal
lo voy a llamar cuentas en participación y la voy a nombrar aporte de, de mi empresa, ¿no? Aporte de López y compañía, porque eso es lo que nos menciona aquí. Los costos que impliquen el estudio de suelos y demás constituyen su aporte. Entonces, estos 2.000 bolivianos que ya he gastado son parte de mi capital o de mi aporte, en este caso, a la sociedad. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Sí, Lisa. No hay dudas, queda claro. Que quede claro porque ustedes tienen que hacer después un ejercicio, ¿no es cierto?, para la presentación de igual forma, ¿ya? Y no tiene que haber dudas ahí. Bueno, listo el primer punto, entonces pasamos al segundo. El segundo nos dice, se recibe un anticipo del 20% por un valor de 420.000 bolivianos. Perfecto. ¿De quién estamos recibiendo estos 420.000? De la alcaldía municipal, ¿no es cierto? La alcaldía nos está dando un anticipo. Entonces, vamos a ingresar dinero o va a ingresar dinero en todo caso a nuestra caja. Pero el ingreso de ese dinero va a ser a la caja de la empresa de López y compañía o va a ser a la caja de la asociación. De la asociación, dice. De la Asociación aso- porque están usando ellos. Exactamente. Entonces yo voy a tener una cuenta, la cual voy a decir caja asociación, ¿ya? Que es donde me va a ingresar el dinero. ¿Por un valor de cuánto? 420.000. Ahora, estos 420.000 que me están ingresando, ¿cómo los registro contablemente? Me está ingresando, ¿no es cierto?, a mi caja. ¿Qué otras cuentas debo de utilizar? Todos los gastos aquí que se vayan generando, la vamos a llamar cuentas en participación, ¿ya? Porque son gastos de cuentas en participación. Este anticipo que nosotros estamos recibiendo podemos decir que es como si nosotros estuviésemos cobrando, ¿no es cierto?, por el servicio que estamos prestando. Y cuando nosotros estamos prestando un servicio, ¿ya? O estamos vendiendo algo, ¿cómo registramos el asiento contable? Registramos caja acompañado de qué? Cuentas por cobrar, dice. No, 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 un registro de venta. No va a haber cuentas por cobrar acá porque nos están dando un anticipo. Estamos recibiendo dinero, pero tenemos que hacer el registro de ese dinero, ¿no es cierto? ¿Cómo registramos una venta? ¿Cuáles son las cuentas que forman parte de una venta? Venta, débito fiscal, ítem por pagar. Exactamente. Entonces nosotros aquí vamos a decir las cuentas de gastos, la vamos a llamar, dice, cuentas en participación. En vez de poner el IT, vamos a decir cuentas en participación, ¿ya? ¿Y cuánto es el impuesto a las transacciones? El 3%, ¿no es cierto? El 3% de los 420.000. Acompañado de eso va nuestro registro ventas, ¿no es cierto? Pero aquí, de igual forma, las cuentas de ingreso o de gasto, nosotros las vamos a llamar cuentas en participación. Entonces, ¿cuánto corresponde al valor de ventas? Pues representa cuánto? El 87%, ¿no es cierto? Las ventas representan el 87%. Y las ventas van acompañadas del débito
fiscal. La cuenta de débito fiscal se mantiene porque es una cuenta de pasivo, no es una cuenta de ingreso ni de gasto. Lo mismo sucede con el IT, impuesto a las transacciones por pagar, ¿no? El débito fiscal viene a ser el 13% y de igual forma el IT por pagar viene a ser el 3%. Como pueden ver, entonces es un asiento contable similar a una venta, pero aquí las cuentas de ingreso y de gastos las reemplazamos con cuentas en participación. Con ello entonces ya tenemos registrado el segundo registro contable, donde recibimos el anticipo. ¿Alguna consulta, duda que tengan, por favor, antes de continuar, antes de pasar al siguiente? No le dicen entonces es como estaríamos vendiendo nuestros servicios, ¿no? Claro, en realidad estamos vendiendo el servicio porque nos hemos Mm. adjudicado y nosotros vamos a emitir un informe sobre ese anticipo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a emitir prácticamente una factura por el servicio que estamos prestando, ¿ya? Y esa factura, pues, tenemos que registrarla como tal. Aquí no nos menciona la factura por el hecho de que al ser este tipo de sociedad eh, accidental, carece precisamente de esas formalidades. Entonces, simplemente nosotros registramos las operaciones, pero reconocemos las obligaciones que se tengan, ¿ya? Porque la obligación es que nosotros tengamos que emitir una factura, ¿no es cierto? Al que en este caso a la alcaldía que nos está dando la adjudicación de esta instalación de red de alcantarillado. ¿Quién la va a emitir la factura? Pues la va a emitir precisamente con quien López y compañía, ¿no? Ellos van a ser quienes van a emitir la factura por el servicio prestado, porque ella es la que se está haciendo cargo de todas las operaciones contables, ¿ya? Sin embargo, las obligaciones referente al IVA y al IT son obligaciones de ambos, ¿no? De López y compañía y de Hércules Limitada. Aquí en esta cuenta he utilizado la misma cuenta en participación para ambos, para el debe y el haber, ¿ya? En todo caso, si no la hubiese registrado así, la podía haber hecho así, ¿no? Y decir, por ejemplo, cuentas en participación, perdón, esto lo vamos a bajar aquí, así. El registro hubiese quedado así, ¿ya? Es lo mismo, pero ¿qué sucede? Tanto en el debe y en el haber estoy registrando la misma cuenta. Esta cuenta de aquí, podríamos decir, si le pongo tal vez un paréntesis o algo para identificarla, viene a ser el IT, ¿no es cierto? Y esta otra de acá, si queremos identificarla, viene a ser la cuenta ventas, ¿no es cierto? Como las cuentas de ingreso y de gasto se las registra con cuentas en participación, es por eso que lo mantenemos como tal, ¿ya? Así. Y como es la misma cuenta, puedo ya hacer uso tanto del debe y del haber, como fue lo que hice hace un momento, ¿ya? Pero podemos dejarlo así también para que se pueda comprender tal vez mejor, ¿ya? Y de esa manera no confundan tal vez el registro que tienen que hacer.
Aquí creo que se ha modificado esto, ¿no? A ver, sí, este es de aquí. Ese está bien. El 3%. Ahora sí. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Alguna consulta que tengan hasta aquí? Está claro, Lisa. Ya, muy bien. Eh, Pasemos al siguiente punto. A ver, ¿hacemos el siguiente registro, el punto 3, o nos tomamos el receso enseguida y continuamos con las siguientes operaciones después del receso? Después del receso, Lisa, para que no nos confundamos. Ya, perfecto. Quedamos hasta aquí entonces, hasta el punto 2, ¿ya? Y continuamos en el receso. Ya, Lisa. Entonces, aquí, ¿qué vamos a registrar? La caja asociación, ¿no es cierto? El ingreso del millón. Vamos a copiar este mismo asiento y lo llevamos acá. Estos montos los vamos a borrar. Un momentito, voy a añadir más celdas acá, ¿ya? Voy a copiar esto mismo, ¿ya? Y lo voy a colocar acá. Y vamos a decir asiento número 6. Entonces, decimos, número 6. Vamos a entregar la obra y vamos a recibir el 1.680.000. Entonces a la caja nos va a ingresar exactamente el 1.680.000. 1.680.000. Perfecto. A esto le tenemos que calcular el correspondiente impuesto a las transacciones, ¿no es cierto? Por el lado del debe. Nos vamos a la ver y a esto le tenemos que calcular el 87% que sería por concepto de las ventas, ¿no es cierto? Ya. Esto en el anterior registro lo habíamos hecho por separado, entonces lo vamos a hacer así, ¿ya? El débito fiscal corresponde al 13% y de igual forma el impuesto a las transacciones por pagar del 3%. ¿Listo? Ya tenemos aquí el registro entonces correspondiente al reintegro. ¿Alguna pregunta, consultas aquí? No hay ninguna, ¿no? Vamos con el punto número 7. Se cancelan los impuestos. Perfecto. Agarro registro, el asiento número 7, ¿ya? Y empiezo. Tengo que cancelar los impuestos. En este caso, el impuesto eh, IVA e IT, ¿no es cierto? Y aquí si quiero me apoyo
Vamos a apoyarnos. Vamos a ponerlo así. Vamos a decir débito fiscal. Un pequeño libro mayor. ¿Ya? Débito fiscal. Lisa, una consulta, antes que siga, el impuesto a las transacciones, ¿por qué me sale lo mismo que mi débito fiscal? Ah, perdón, aquí está el 3%. Se me fue un número. Es Ya, que, Lisa. sí, perdón. Aquí un pequeño error. Es que estaba con el 13%. Es 3%. Ahora sí. Si hay algún error más, por favor, me lo hacen saber, ¿ya? Débito fiscal, tenemos dos débitos fiscales, ¿no? Uno correspondiente al primer anticipo de 54.600. Entonces tenemos aquí 54.600. ¿Tenemos algún otro? Débito, 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 no hay, ¿no? Aquí directamente los 218.400. Perfecto. Este mismo lo vamos a ocupar acá. Este va a ser para mi crédito y para el IT por pagar, ¿ya? Así. Aquí vamos a hacer la sumatoria. Esto lo vamos a poner con rojo, que es el total débito fiscal. El crédito. Veamos el crédito entonces en nuestros registros. Vamos revisando uno por uno y tenemos aquí 112.736. ¿No es cierto? Entonces en crédito fiscal tenemos 112.736. ¿Tenemos algún otro crédito fiscal? Aquí tenemos, ¿no es cierto? De 1.573. 1.573. Luego de ello, no tenemos más. El IT por pagar. El IT por pagar, aquí tenemos 12.600. Revisamos, revisamos. 12.600 y 50.400. De igual forma, hacemos la autosuma. Vamos a colocar con rojo. Autosuma y colocamos con rojo. Perfecto. Ahí tenemos los tres o los dos impuestos en todo caso que tenemos que pagar, ¿no es cierto? Vamos a decir débito fiscal, IT por pagar. Vamos a copiar el nombre como tal. Impuestos a las transacciones por pagar, ¿no? 273.000 y 63.000. En crédito fiscal tengo para poder cubrir 114.309 bolivianos. Y el saldo prácticamente lo voy a pagar con caja asociación, que vendría a ser la diferencia, ¿no? De esto más esto menos esto de acá. 221.691 más 114.309 suman 336.000. Sumado esto, 336.000. Perfecto. Ya tengo cancelado entonces mis impuestos. Ya tengo cancelados mis impuestos. Perfecto. No tengo más. Directamente me paso al siguiente punto.
Se distribuye, dice, y se cancela la utilidad obtenida en la obra realizada. Entonces distribuimos la utilidad. ¿Cuánto irá a ser nuestra utilidad aquí? ¿Cómo determinamos? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Cómo era la pregunta, Alicia? ¿Cómo determinamos acá la utilidad? El punto 8 nos dice, se distribuye y se cancela la utilidad obtenida en la obra. Pero ¿cómo lo tenemos esa utilidad? Se sacaría, digamos, los gastos, todo se sumaría eso y el saldo sería la utilidad, lo que queda. Ya. Entonces tendríamos que hacer un mayor de las cuentas en participación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir acá, cuentas en participación. Cuentas en participación. Muy bien. Y tendremos que ir poniendo una por una, ¿no es cierto? Inicialmente tenemos cuentas en participación, 2.000 bolivianos. Entonces trasladamos los 2.000. Cuenta en participación. Aquí lo voy a ir resaltando así con rojo, ¿ya? Para que sepamos. Aquí tenemos 12.600 y 365. Entonces ponemos 12.600, 12.600 y al otro lado 365.400. Entonces estos dos los voy a marcar con rojo. Cuenta por cobrar, cuentas en participación. Aquí tenemos una nueva cuenta, 520.000. 520.000. Perfecto. Nos vamos acá. Tenemos cuentas en participación, 354.464. 754, 754, 464. Marcamos. Seguimos por acá, no tenemos más. Cuentas en participación tenemos acá. 10.527. 10.527. 10.527 y 450 más abajo. 450. 450. ¿Ya? Cuentas por cobrar, caja asociación, cuentas en participación, 415.100. 415.100. Ahí está.
415, 100. Y aquí, 50.400. 50.400. Y al otro lado tenemos 1.461.600. Entonces sumamos, vamos a marcar con rojo y sacamos la diferencia, ¿no? Esto menos esto, 476.559. ¿Esa vendría a ser mi utilidad o no? Lice, faltan los 415.100. 415.100. Ah, no registró esto, ¿no? 50.400. ¿No? ¿Qué pasó acá? 450 y aquí, ¿no? Sí, 415.100. Ahí, ahora sí. Estos 61.459 entonces, ¿vendría a ser mi utilidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen jóvenes? Los escucho. Esa es la diferencia, Licen. Sí, esa es la diferencia que he sacado ahorita, ¿no? Esa es la utilidad, entonces. Sí, ¿qué dicen los demás? Nada, los demás. ¿Qué dicen jóvenes? Los escucho. Dicen, ahí ya está descontado también en los pagos, los impuestos, eso. Sí, ya están aquí. Ah, ahí ya. Ya está la suma de todos los aportes que hemos hecho acá, correspondiente a cuentas en participación, ¿no? Tenemos un saldo en cuentas de participación de 61.459, ¿no es cierto? Entonces vamos a pagar esas utilidades y vamos a decir cuentas en participación. ¿Contra qué? Contra caja asociación, ¿no es cierto? Caja asociación. ¿Por cuánto? Por 61.459. 61.459. Entonces, estamos sacando de la caja de la asociación para poder pagar las utilidades, ¿no es cierto? Porque eso nos pide aquí en el punto, ¿no? Se distribuye y se cancela las utilidades obtenidas. Perfecto. Estamos ingresando entonces o haciendo, perdón, el registro
de la distribución de las utilidades. Pero ahora, de estas utilidades que se están teniendo, ¿cuánto correspondería a cada socio? Aquí solamente las estoy sacando. Estoy sacando de la caja asociación contra cuentas sin participación. ¿Para qué? Para que esta cuenta 459 quede en cero, ¿no es cierto? Hacer este registro, esta cuenta quedaría en cero. De igual forma, los impuestos quedan en cero totalmente, ¿no es cierto? 114.309 queda en cero de igual forma. 63.000 igual queda en cero, ¿no? Porque ya lo hemos pagado. Entonces, estos tres pagos ya están, podemos ponerlo así, están pagados. Y este que hemos estado determinando en este momento quedaría de igual forma en cero, ¿no? Entonces ya hemos sacado el dinero. Pero ahora tengo que saber cuánto es el aporte de cada socio, ¿no es cierto? Esto lo vamos a mantener en negrita todavía un momento. Y vamos a decir aporte de, ¿cómo se llama la primera empresa? López y compañía, ¿no es cierto? López y compañía. El otro sería aporte de Hércules. Hércules Limitada, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien. Vamos entonces registrando. Aquí tenemos aporte de López y compañía, 2.000 y después tenemos 100.000. Vamos a ir marcándolo esto de igual forma con rojo. Vamos a ponerlo así con azul para diferenciarlo. 100.000 y 2.000. Vamos registrando entonces aquí 2.000 y 100.000. Y luego tenemos el aporte de Hércules. 867.200. 867.200. Ese ha sido el único aporte de Hércules, ¿no es cierto? Lo demás ha sido de López y compañía. Entonces vamos revisando nuevamente. Caja Asociación, aporte de López y compañía. 12.550. 12.550. Perfecto. Aporte de López y compañía. Vamos revisando, revisando. Aporte de López y compañía. 415.100. 415.100. ¿No? Vamos, vamos, vamos por acá. Ya no hay más. Eso sería todo. Autosuma. Y aquí ya la autosuma es total. Entonces nosotros aquí podríamos decir el aporte de López y compañía sería este. Y de Hércules sería este. Si hacemos la autosuma, tenemos ahí que el aporte de ambos suman 1.396.850 bolivianos, ¿no es cierto? Tenemos que sacar el porcentaje para poder dividirlo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir esto dividido contra esto por 100, ¿no es cierto? Y ahí tenemos los porcentajes. Sumado ambos me da el 100%. Entonces ese sería el porcentaje que nosotros estamos determinando. Muy bien.
Ya tenemos aquí entonces el aporte de cada socio, ¿ya? En porcentaje de igual forma ya lo tenemos, entonces sabemos cuánto le corresponde a cada socio. Y si nosotros hacemos una distribución de esto, esta es la utilidad. Lo vamos a hacer un poquito más acá, si no. La utilidad la tenemos que hacer en función a eso, ¿no es cierto? A estos porcentajes. Listen, disculpe, ¿cómo lo sacó el porcentaje? Ya. El porcentaje lo he obtenido como haciendo la suma de todos los aportes de cada uno de los socios, ¿no? Y una vez teniendo el aporte total de cada uno, hemos sumado, ¿no? Y decimos que ambos suman 1.396.850 bolivianos. Perfecto. Ahora, en porcentaje, ¿cuánto significaría eso? Pues para ello tenemos que hacer la regla de tres simples, ¿no es cierto? Dividir este total de acá, el aporte del socio, dividido entre el total, ¿no? Entre la suma de ambos. Y con eso tenemos que López y compañía aportó con 37,92% y Hércules aportó con el 62,08%. Ahora, mi utilidad es esta, 61.459. Y esa es la que tengo que distribuir, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir 61.459 por 32,92% me da 23.000. Y lo mismo para Hércules. Necesito distribuir esa utilidad. Y aquí tengo. Si yo sumo ambos, me tendría que dar exactamente los 61.459 de arriba. Ya he hecho la distribución entonces de la utilidad. Entonces ahí tengo el porcentaje de cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué faltaría aquí en el 8 bueno, acompañado del 8? Simplemente hemos sacado el dinero, ¿no es cierto? Y al sacar el dinero de aquí de caja asociación, ya nosotros le estamos dando o le vamos a dar a Hércules lo que corresponde. Sin embargo, a nosotros como sociedad nos corresponde que nos entre a caja asociación, perdón, a caja moneda nacional. Nos va a ingresar nuestra utilidad, ¿no es cierto? Utilidad bruta en asociación. ¿Cuánto le va a ingresar a López y compañía? Pues le va a ingresar 23.303, ¿no? Le va a ingresar aquí 23.303,69. ¿Listo? Solamente tendríamos que hacer el ingreso de la utilidad de López y compañía, porque la diferencia aquí es para Hércules y Hércules lo va a ingresar en su contabilidad, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos nada que registrar acá, simplemente el ingreso a nuestra caja. Listen, otra vez lo voy a molestar. ¿Me puede explicar cómo lo sacó la utilidad, por favor? Muy bien. Aquí, para obtener la utilidad, hemos indicado que tenemos que hacer la suma del debe y el haber correspondiente a las cuentas en participación, que esta cuenta conlleva a todos los registros de ingresos y gastos, ¿no es cierto? Entonces vamos registrando todos los gastos e ingresos que vamos o hemos generado durante la operación. Entonces aquí, inicialmente la empresa López y compañía gastó 2.000 bolivianos por concepto de trámites. Entonces, ese gasto genera
esta cuenta en participación. Posterior a ello tenemos ya el ingreso del anticipo, ¿no? Donde de igual forma tenemos cuentas en participación y cuentas en participación. Sumado todo eso, ya me señala que en el debe hay 1.765.400 o 541 y en el haber hay 1.827.000. La diferencia de ambos vendría a ser 61.459. Y esta es la utilidad que nosotros vamos a distribuir. ¿Por qué es utilidad? Porque esa utilidad está dándose en el haber, ¿no es cierto? Y en el haber nosotros tenemos registrados los ingresos. Entonces los ingresos han sido mayor a los gastos. Entonces hay utilidad. Si esta diferencia hubiese sido aquí en el debe, entonces sería una pérdida, ¿no es cierto? Y esa pérdida de igual forma se la tiene que cargar a los socios. Entonces, al haber utilidad, esta utilidad la tenemos que distribuir. ¿Y en qué forma la vamos a distribuir? Pues en función al aporte de cada socio. El primer socio aportó con 37.92% y el segundo aportó con 62.08%. ¿Ya? ¿Cómo hemos obtenido esos porcentajes? Pues haber dividido el aporte, ¿no?, individual entre el aporte total. Perfecto. Entonces, una vez teniendo el porcentaje, lo primero que hacemos es esta utilidad sacarla, ¿no? Distribuirla. Entonces va a salir de caja asociación los 61.000, ¿ya? Contra cuentas en participación. Entonces, al registrar aquí los 61.459, esto quedaría en cero, ¿no es cierto? Quedaría en cero. Entonces, ¿qué correspondería hacer acá? Como estamos distribuyendo la utilidad, se supone que a López y compañía le tiene que ingresar ese dinero. ¿Y cuánto le va a ingresar a López y compañía a su cuenta de caja general? 23.309, que fue justamente lo que hemos determinado aquí, en función al porcentaje, ¿no es cierto? 61.459 por 37.92%. 61.459 por 62.08%. Y de esa forma entonces estamos registrando el ingreso de la utilidad para López y compañía. ¿Se comprendió? ¿Se entendió Ya, hasta acá? sí, Lisa. Muy bien. Nos quedarían todavía registros por hacer. Lo vamos a continuar la siguiente clase, ¿ya? ¿Alguna pregunta, consulta que tengan antes de poder cerrar? Leisen va a tomar asistencia, disculpe. Sí, denme un minuto, por favor. Ah, Listen, buenas noches. Ese 61.400, 4.500, 900, ese es la sumatoria de todo lo que ha hecho de cuentas en participación. sí, es el resultado de esa cuenta. Ah, ya, gracias, Listen. Jenny Arriola, Yamil Guzmán, Scarlett Medina, Alicia Orihuela, Presente, Lice. Marioli Romero, Presente, Lisa. Rosario Sardina, no hay Rosario, Pamela Vilca, Presente, dice. Carlos Ramírez, Presente, Leisen. Camila Dorado, Está retirada ella, Leisen se cambió de instituto. ya, Ariel Choque, Yandira, Sille, no hay. ¿Quiénes me están presentes? Disculpen, aquí no he nombrado porque aquí los demás que tengo al menos no han venido las dos clases anteriores. A mí, Listen, no me nombró Hazy Pinto. Pinto, Sí, Hazy Pinto.
Ahí es que está aquí entre las últimas que está como retirados. Yo. Ya, ver, aquí lo voy a colocar. ¿Es su primera clase de usted? Ah, no, perdón, No, Lice, está aquí ya pasé. Hazy. Sí, Hazy está aquí, perdón, es el número 12. A ver, es que voy a compartir aquí la pantalla para que vean. Ya, Hazy Pinto aquí. ¿No vino a la clase anterior? ¿No asistió? Estaba Lice y no pude marcar asistencia en ¿cómo se llama? En plataforma. Ya, lo voy a revisar en todo caso. ¿Quién más no he nombrado? Porque son 8 los participantes y tengo solamente 4 o 5 en asistencia. Dice Alicia, me ha marcado. Alicia. Sí, Alicia está marcado. Está marcado Alicia, Marioli, Pamela, Carlos y Jaycee. ¿A quién no he Gracias, Lice. nombrado? Jenny Arriola. Ah, no. Jenny Arriola no me dijo presente. Jenny, ¿está conectada? Está sin audio, creo. Si está sin audio en el chat, por favor. Rosario está. Rosario igual no me ha dicho presente. Ya, muy bien. Con esto terminamos hoy entonces, por favor. Nos vemos el día viernes. Ya, que pasen buenas noches. ¿El documento lo puedes subir al grupo? Ya, lo subo enseguida el Excel, ¿no es cierto? En el que hemos trabajado. Sí, Lice, Ya, enseguida se los paso. gracias, buenas